Hola, bienvenido nuevamente al repaso de la lección. Esta oportunidad estamos viendo la lección número 5, el extranjero dentro de tus puertas. Recordemos el versículo de memoria. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. El día de hoy, domingo 24 de octubre, estamos haciendo el estudio de circuncidad vuestro corazón. Deuteronomio 10, la continuidad de Deuteronomio 9, es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto. Es decir, incluso después de un terrible pecado en Horeb, en el que no bien Moisés los dejó por un tiempo, estos cayeron en la idolatría. El Señor todavía no había terminado con ellos. ¿Qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? Esta respuesta la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 1 al 11. Y esto nos dice así. Deuteronomio capítulo 10 habla sobre el pacto renovado. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en ellas, en aquellas tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bené Jacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Y allí partieron a Gudgodá, y de Gudgodá a Jotbatá, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová en su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Entonces Moisés rompió las tablas de los mandamientos, una señal del pacto quebrantado. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra, que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender de esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Por ende, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas como las primeras, y que escribiera en ella las palabras que estaban en las primeras, muestra que Dios aún así había perdonado al pueblo y no había terminado con él. ¿Qué quiere decir aquí en Deuteronomio capítulo 10 del versículo 14, del versículo 14 al 16? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? Entonces, Deuteronomio 10 del 14 al 16.
Y aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, y vosotros de entre todos los pueblos, como en ese día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí hay una mezcla de imágenes, el prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero es solo una señal externa. Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus afectos, su amor. La imagen de la cerviz simplemente indica cuán tercos eran en su renuncia a obedecer al Señor. Y básicamente, aquí y en los otros lugares, el Señor les estaba diciendo que acabaran con sus lealtades divididas y lo sirvieran con todo su corazón y con toda su alma. Piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Debería decirte eso acerca de tu gracia? ¿Cuál sería tu respuesta?